garantiza la temperatura adecuada para hacer ese funcionamiento. Y acá viene la diferencia. El equipo de la parte superior tiene una central hidráulica, que es donde vamos a abrir y cerrar el equipo moviendo estas palancas, y el equipo de la parte inferior no los trae. Tiene unos tubos en el cual nos vamos a hacer de forma manual esta abertura y cierre. Acá tenemos un ejemplo de cómo se trabaja en obra. En la imagen de la izquierda tenemos al instalador que ya está, tiene la tubería en el equipo, no tiene que estar moviendo en el equipo nada directamente, sino simplemente a través de la central hidráulica está calibrando sus presiones y está haciendo la apertura y cierre para hacer el proceso. Y en la imagen derecha tenemos el mismo proceso de termofusión a tope, pero ya como se dan cuenta no tenemos una central hidráulica. Entonces, la apertura y cierre lo hacemos de una manera manual como lo está haciendo la persona de la foto. ¿Cuándo recomendamos un equipo hidráulico y cuándo uno manual? En realidad la norma, la ISO 21307, que es la que nos indica estos procedimientos, siempre es muy directa y dice, recomendamos utilizar equipos manuales hasta 160 milímetros o 6 pulgadas. Es importante recordar que la tubería a tope es recomendada de 63 milímetros o 2 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que con el equipo de la imagen derecha podemos fusionar en milímetros 63, 75, 90, 110 y 160 milímetros. Tubería pulgada sería 2, 3, 4 y 6 pulgadas. ¿Por qué nos dice que tubería de grandes diámetros, no, de siguientes diámetros no lo podemos fusionar? Porque hay que ser conscientes de que, primero, pues hace que ser un jalado, en algunos casos la persona, acá como la vemos en la foto, esa fuerza no la puede hacer constante, no nos va a mantener, entre más grande sea la tubería va a pesar un poco más y por lo cual no estamos garantizando la presión adecuada para hacer una termofusión. Por eso, la norma nos indica. También tenemos equipos de 160 milímetros hidráulicos, pero siempre nos recomienda que para tuberías de grandes diámetros y excepcional siempre utilizar un equipo hidráulico, en el cual en esta central hidráulica podemos estar haciendo un seguimiento a la presión para poder realizar estos procesos. Antes de hacer el proceso de termofusión, vamos a hacer una preparación, todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de realizar este procedimiento, que vamos a verificar antes de hacer este proceso. Lo primero que tenemos que verificar es el RE. En el módulo 1 estuvimos hablando un poco de cómo identificar el RE, cómo hallar el RE. Entonces va a ser un pequeño repaso, es prácticamente el diámetro exterior, lo dividimos en el espesor. Entonces nos va a dar un RE, lo más comercial es RE11, RE17, en algunos países RE13,6, pero es muy importante recordar esto, entre más grande sea el RE, más delgada va a ser la tubería. Entre más pequeño sea el RE, 7, 9, pues más gruesa va a ser la tubería. Esta función es muy importante porque va muy adecuada con las presiones. Entre más grueso sea nuestro tubo, con mayor espesor de pared, nuestro tubo va a resistir presiones más altas. ¿Por qué es muy importante conocer esto? Porque acá voy con ese temita. La norma nos indica que no podemos fusionar por termofusión a tope tubería de diferentes REs o diferentes espesores de pared. Acá tenemos el ejemplo en la unión incorrecta y la unión correcta. ¿Por qué dice que no podemos fusionarlo de diferentes REs? Porque en realidad la termofusión a tope es fusionar extremo con extremo. Si no estamos garantizando de que esas paredes sean del mismo espesor, pues no estamos garantizando una unión completamente monolítica. Y va a haber menos área de fusión de ese material. Por eso siempre se garantiza de que sea unión del mismo RE, del mismo espesor de pared. Entonces ahí es donde vienen las preguntas. Bueno, Carlos, y si yo tengo en obra un tramo que empieza en RE11 y después pasamos a RE17, ¿cómo hago para fusionar eso? En el siguiente módulo, en el módulo 3, vamos a hablar un poco de electrofusiones. Les voy a hacer un adelanto, que es un método que nos garantiza de que podemos hacer uniones de diferentes REs. Otro método sería una unión mecánica y otro método sería una unión bridada. Pero entonces lo importante es
saber y garantizar de que nuestras uniones queden lo más adecuadas posibles. En el momento de que encontremos esto en campo, garantizamos de que hay otras múltiples soluciones para hacer estas uniones. Lo importante es eso, conocer de que con el polietileno tenemos todas las soluciones. Otra recomendación es el ovalamiento. En muchos casos el ovalamiento es importante porque ya lo vamos a ver en una diapositiva que tengo más adelante, que para hacer este proceso es importante tener lo más alineado a las tuberías. Pero entonces, ¿qué nos garantiza acá? Que en algún caso, sobre todo en diámetros pequeños, 3 pulgadas, 4 pulgadas, que tengamos uniones muy ovaladas, ya sea porque son bobinadas o porque algún almacenamiento adecuado, muchas veces podemos corregir este ovalamiento asentando los extremos en los mismos carros alineadores. Los carros alineadores tienen esa capacidad de recuperar este ovalamiento y ayudar a alinear más nuestras tuberías. Otra recomendación muy importante son las rayaduras. Yo soy muy consciente y digo en mis capacitaciones, cuando hacemos en campo, la tubería de polietileno es muy buena. Es tan buena que yo he visto que en muchos casos la jalan, la arrastran, le hacen rayaduras y la tubería sigue aguantando sus mismas presiones. Pero yo también soy consciente y tenemos que tener claro de que en el momento de que tengamos rayaduras muy profundas, no estamos garantizando de que esa parte va a ser puede ser una posibilidad de que más adelante haya una fuga. ¿Por qué decimos que puede haber una fuga? Si tenemos una rayadura muy profunda, lo que estamos haciendo es que estamos quitando espesor de pared de de ese tubo, y por ende, pues estamos no garantizando de que tengamos que resista las presiones adecuadas. Entonces, la norma, hay un numeral que nos dice H más 0.1 por espesor. Quiere decir que si las rayaduras superan el 10% del espesor de pared, es recomendable hacer una reparación o para evitar algún inconveniente. Estos grupos de rodillos son muy interesantes. Muchos me dicen, Carlos, en campo yo no encuentro estos grupos de rodillos, son muy importantes porque al momento de jalar la tubería, pues va a ser más fácil, el equipo no necesita hacer tanta fuerza, el alineamiento es más fácil, pero ¿cómo los consigo? Sí, estos grupos de rodillos son muy importantes, pero siempre decimos, en campo ese no los encontramos. Si los tenemos, ideal. Si no los tenemos, pues tratemos de buscar los mismos tubos o algunos tubos de diámetro más pequeños para que la tubería se pueda deslizar sobre esos grupos de rodillos, como comúnmente los llamamos, y poder evitar primero rayaduras y segundo la manipulación sea más adecuada. Aquí tenemos un ejemplo de grupos de rodillos. Acá hay un señor trabajando muy juicioso con su carpita, con sus condiciones adecuadas, con su tubería, pero muy importante, mire, este no tenía grupos de rodillo en campo, entonces se inventó una especie de tubo azul, un tubo otro material, para el cual se pueda la tubería deslizar y garantizar y garantizar de que la tubería no tenga rayaduras y pues por ende sus procesos. Cabe rescatar de esta foto que hay dos métodos de hacer termofusiones. Eso depende de las topografías que tengamos en campo. Un método es el que está haciendo este señor, que coloca toda su tubería almacenada, va haciendo las uniones y después de que termine el proceso va jalando y va colocando el otro tubo. Otro método de hacer estas fusiones es extender toda la tubería por donde podamos y en cada extremo vamos llevando el equipo y vamos haciendo las uniones. Eso ya lo eligen las personas que estén en campo, los instaladores, como se sientan más cómodos. En algunos casos es más fácil este método, en algunos otros casos es más fácil por topografía el otro método de estar trasladando el equipo, pero lo importante es garantizar los tiempos de los parámetros de fusión. Bueno, aquí quiero hablarles, qué pena, de otras verificaciones que tenemos que hacer, siempre pendiente de la temperatura de la plancha. Me gusta siempre recomendar cuidado con la plancha, es el elemento más sensible de todas las herramientas. Si sufre un golpe, se puede descalibrar. Y si descalibramos las temperaturas, no estamos garantizando las uniones. El refrentador, me gusta siempre recomendar de que tengan cuidado porque en realidad son dos cuchillitas
que nos van a estar tratando de dejar los más rectos esos cortes de la tubería. Entonces, tener mucho cuidado de evitar algún accidente. Y por último, me gusta siempre que todos los operadores tengan su cronómetro. No es recomendable que utilicen, a pesar de que la tecnología y en un celular ya encontramos cronómetros y todo, pero muchas veces el celular es un distractor. Y para garantizar una unión de termofusión lo más de mayor calidad, sí, es indispensable que los tiempos, los parámetros que ahorita vamos a hablar, sean lo más adecuados y lo más óptimos posibles. Si nos pasamos, si nos decía que teníamos que esperar 60 segundos con la plancha y nos elevamos en el celular y cuando nos dimos cuenta iban 2 minutos, entonces estamos garantizando que estas uniones no queden adecuadas. La limpieza. La limpieza es muy importante realizarla. Por norma se dice que se tenga que hacer con un trapo limpio o un alcohol. ¿Por qué con un alcohol y no con agua o otro material? Porque el alcohol nos garantiza que en ese momento se va a evaporar inmediatamente. Y para hacer esas uniones tenemos que respetar de que estos extremos estén completamente limpios y secos. Entonces, agua puede que en algún momento tengamos alguna burbujita y al momento de introducir la plancha, pues se va a quedar un pequeño hueco. Pero bueno, es importante realizar eso. Y las mordazas, es importante recordar que cada equipo tiene su serie de mordazas. O sea, si tenemos un equipo de 315 milímetros y queremos unir una tubería de 200 milímetros, pues lo que tenemos que hacer es que a ese equipo de 315 le colocamos una mordaza de 200 milímetros y listo. Tenemos el equipo adecuado para hacer la fusión que queremos hacer de cualquier diámetro. Vamos al procedimiento. Entonces ya conocemos las recomendaciones que es importante rescatar antes de realizar la fusión, conocer los RE, la tubería, el equipo. Vamos a hablar del procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es montar los tubos en el equipo, en el carro alineador. Quiero recordarles algo, el carro alineador se divide en una parte fija y una parte móvil. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces ya llevamos una tubería instalada de 100 metros y queremos pegar un tubo de 6 metros. Entonces, a esos 100 metros, ¿qué es lo recomendable de acá? Que no coloquemos la parte fija, el tubo de 6 metros y la parte móvil, el de 100 metros. Siempre es importante rescatar de que estos dos tubos solo va a abrir y cerrar uno, que va a ser la parte móvil. Entonces, cuando estemos en campo, garantizamos cuál es la parte más corta y tratar de hacer esa apertura y cierre y colocar ese tubo en la parte móvil. Son recomendaciones adicionales para poder facilitar el trabajo en campo, garantizar mejor las uniones y trabajar más cómodamente. El refrentado o fresado. Esta herramienta lo que nos hace es tratar de dejar los extremos lo más rectos, planos y llanos posibles. ¿Qué nos significa eso? Que si en algún momento, bueno, este procedimiento de refrentado se tiene que hacer todas las uniones, pero en el momento de que digamos a alguien, ay, no, es que tuve que cortar un tubo con una sierra o algún otro elemento que me quedó el corte muy raro, no importa, este equipo nos lo va a dejar completamente recto y llano como si hubiera venido de fábrica de nuevo. Entonces no hay inconvenientes en esto. Siempre se garantiza de que cuando sabemos que ya está completamente recto y llano, cuando la viruta sale constante en los dos extremos de la tubería. Es muy fácil de utilizar, tener mucho cuidado con este equipo porque es un equipo en movimiento y pues tiene unas cuchillitas que son muy filosas. Después de eso, ya hablamos de la limpieza, acá es donde la realizamos. Como lo ven, así queda después de hacer el corte con el refrentador. Queda completamente recto el tubo en los extremos, que nos garantiza de que cuando pasemos a la verificación y alineamiento, y peguemos los tubos, antes de pegarlo en frío, parece que no se hubieran despegado, son completamente un corte lo más recto posible. Pero en este alineamiento, ¿qué queremos verificar? Que mire, que si de pronto en algún momento quedó una escalerita, o sea, un tubo está más arriba que otro, tratar de alinearlo en este momento. ¿Cómo lo podemos alinear? Ajustando las mordazas. Si de pronto este tubo a la derecha está un poco más arriba que el tubo a la izquierda, lo que hacemos es ajustar mecánicamente esta mordaza y este tubo va a bajar un poco, con lo cual nos va a garantizar que los extremos queden lo más rectos posibles.
Esta recomendación es solo para los equipos hidráulicos. La presión de arrastre. En un equipo manual, cuando vamos a pegar una tubería muy larga, pues obviamente para cerrarla, pues mecánicamente por inercia vamos a hacer más fuerza a la normal. Y listo, ya podemos cerrarla. Pero un equipo hidráulico tenemos que aumentar esas presiones. Esa presión que vamos a aumentar se llama presión de arrastre y es conocida como la PT. ¿Cuál es la presión de arrastre? Es la presión mínima para realizar ese jalado, para mover la tubería que vamos del equipo hidráulico en la parte móvil del equipo, la que estábamos hablando. Entonces no es lo mismo fusionar un tubo de 6 metros de este diámetro que fusionar acá el ejemplo que tenemos de 100 metros. Obviamente el equipo va a necesitar más presión para hacer ese cierre en la tubería. Y esta fase es ya el procedimiento de termofusión. Quiero que tengan presente esta gráfica. Esta gráfica la encontramos en todas partes en internet. Como lo podemos ver, es presión sobre tiempo. Y está dividida en 5 fases. Estas fases son las que nos dice, y esta tabla la diseñó la norma, la ISO 21307 del 2017. ¿En qué nos indica esas fases? La fase 1, ya cuando hicimos todo el alistamiento del que hemos hablado, vamos a introducir la plancha con el calentamiento. Vamos a introducir esa plancha y hacemos el cierre. Cuando hacemos el cierre, en el equipo manual, pues lo hacemos de forma mecánica con nuestra fuerza, pero en equipo hidráulico vamos a tener en cuenta la P1 y la PT. Ya sabemos que la PT es la presión de arrastre, pero a esa presión de arrastre le vamos a sumar la presión que nos indica la tabla. Ahorita vamos a revisar, ya para finalizar antes de la reunión, cómo leer estos parámetros en las tablas de termofusión. Bueno, entonces volvamos a la fase 1. En la fase 1 lo primero que tenemos, lo que tenemos que hacer es introducir la plancha y hacer una presión para que los extremos empiecen a pegar y empecemos un calentamiento. Cuando los rebordes estén ya, que tengamos, después de realizar este calentamiento, un reborde así en los dos extremos, pasamos a la fase 2. En la fase 2 se mira algo muy importante. La presión baja, pero nunca baja a cero. En ese momento, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues ya hicimos el calentamiento, ya sacamos el reborde, bajamos la presión. ¿A cuánto la bajamos? Mínimo a PT, que es la que nos va a mantener los tubos pegados y calentando. ¿Pero por qué bajamos la presión? Porque en la fase 1 hicimos un calentamiento, hicimos presión y estuvimos sacando material. En la fase 2 ya no queremos que siga aumentando ese reborde tanto, entonces bajamos presión, la mantenemos y lo que vamos a esperar es un tiempo de calentamiento que nos indica la norma y las tablas de los parámetros. Este tiempo de calentamiento, ¿por qué es muy importante? Porque en ese tiempo lo que hace es homogenizar la temperatura por toda la circunferencia de la tubería. Entonces, la norma nos indica, tenemos que esperar tantos segundos. Un tips para esto, este tiempo de la fase 2 de calentamiento siempre en todas las tablas viene en segundos. Hay dos tiempos, el de la fase 5 y el de la fase 2. El de la fase 2 siempre viene en segundos, el de la fase 5 siempre viene en minutos. Ya vamos para allá. Entonces, empezamos a calcular el tiempo de la fase de enfriamiento, de calentamiento. Cuando termine ese tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasamos a la fase 3, abrimos rápidamente el equipo, sacamos la plancha. La fase 3 es simplemente eso, abrir y sacar. Y la fase 4 es inmediatamente empezar a cerrar y aplicar la presión de soldadura. Esta fase 3 y fase 4 son unos tiempos muy cortos. ¿Por qué los tiempos son cortos y es recomendado hacerlo lo más rápido posible? Porque los extremos están calientes. Cualquier 1, 2, 3, 4 segundos de adicionales que nos demoramos haciendo estas 3 o 4, estas dos fases, vamos a estar enfriando esos extremos. Entonces es recomendable siempre que este procedimiento se haga con dos personas. Una persona que está abriendo el equipo, ya sea manual o hidráulico, y la otra persona inmediatamente saca la plancha, verifica que el calentamiento fue homogéneo e inmediatamente se cierra. ¿A cuánto cerramos? En la fase 4, pues estamos verificando de que estamos volviendo la presión inicial, así como lo vemos en la gráfica. Y en este momento, como tenemos los extremos a una temperatura adecuada de calentamiento, los extremos se van a fusionar inmediatamente y van a hacer una especie de reborde en M, así como lo vemos en la imagen. En este momento hemos pasado a la fase 5. ¿Qué es la fase 5? Miren el nombre, es la más importante, soldadura y la más sencilla. Después de que alcanzamos la presión,
y ya los rebordes se fusionaron, esta fase 5 lo único que tenemos que hacer es esperar un tiempo de enfriamiento. Este tiempo de enfriamiento es en minutos. Entonces acá tenemos los dos. El tiempo de calentamiento en segundos, el tiempo de enfriamiento en minutos. ¿Cuál es la recomendación de esta fase 5? Respetar este tiempo. Si nos dice la norma, tenemos que esperar en esa tubería 12 minutos, tenemos que esperar los 12 minutos. No podemos acelerar ese tiempo de enfriamiento, no podemos aplicar ningún disolvente, agua, algún químico en ese material. Y muy importante, garantizar de que tampoco tengamos flujo de agua interna, porque esos rebordes están completamente calientes. Y ese enfriamiento tiene que ser material, tiene que ser natural. En el momento de que aceleremos ese enfriamiento, vamos a cristalizar esos rebordes y no estamos garantizando nuestras uniones. Entonces, siempre garantizar, respetar el tiempo. Es muy facilito esta fase. Respetemos el tiempo, tranquilitos, no tenemos que mover nada, no tenemos que jalar nada, ni aplicar nada. Simplemente esperar con un cronómetro el tiempo y listo. Después de que tengamos, que finalicemos el tiempo, podemos bajar esa tubería del equipo. ¿Cómo la tenemos que bajar? En el equipo manual es simplemente soltar las mordazas y abrirlas y sale. Pero hay que tener una recomendación adicional en el equipo hidráulico. Como en el equipo hidráulico es una presión que estamos manteniendo, antes de soltar esas mordazas es muy importante bajar las presiones a cero. Si soltamos las mordazas cuando las presiones no están en cero, al momento de que abramos las mordazas el equipo va a estar sigue cerrando y podemos ocasionar un accidente. Entonces es muy importante eso. Siempre cuando tengamos que finalizar, pasamos las presiones a cero y ahí sí podemos bajar el equipo. Después de eso, ya tenemos una pega completamente recta, hay muchos controles. Vamos a hablar un poquito de los controles en la soldadura. Me dicen, bueno, ¿y cómo sabemos si la termofusión nos quedó bien o nos quedó mal? Lo primero que todo, la primera persona que sabe si quedó bien un proceso de termofusión o mal, es la persona que las hizo. ¿Por qué? Porque es la que sabe si respetó el tiempo de calentamiento, el tiempo de enfriamiento, si hizo una buena limpieza y si respetó en general todo el procedimiento adecuado. Por eso, hay un control adicional visual. El control 1 es el adecuado, la soldadura correcta, los rebordes están parejitos y todo. El control 2, los rebordes nos quedaron muy estrechos. Entonces, el 2, el 3, el 4, del 2 al 7, hay diferencias de rebordes, como lo pueden ver, uno muy estrecho, uno muy pequeño, la hendidura está muy profunda, quedó desalineado, diferentes espesores de parero que hablamos y algunos diferentes materiales, por lo cual cuando hay un material diferente, pues va a haber uno más grande que otro. Entonces, el primer control es visual. Inmediatamente sabemos si un reborde es constante, parejo, que está alto, siempre va a quedar como el control, como el número 1. Y recordar de que en Estrucol tenemos un ensayo que es el ISO 13953 en el que nos dice cómo resisten esas uniones. Entonces, nuestros clientes, muchos de nuestros clientes nos envían, Estrucol, por favor, colaboren, díganos qué tanto resisten estas uniones, que lo que hacemos es colocar unas probetas y hacer una tensión en una máquina. No sé si se ve bien, acá la fotico no se ve bien, pero acá hay 4.700 newtons de tensión que estamos aplicando y en ningún momento se nos están desprendiendo esos rebordes. Entonces, garantizamos que nuestro proceso de termofusión quede en las óptimas condiciones y por ende los instaladores estén seguros de su trabajo. Ahora vamos al numeral 3, interpretación de las tablas. Dice, bueno, sí, quiero conocer, hay muchas personas que ya conocen las tablas de termofusión, pero hay otras que no. Entonces vamos a aprender un poquitico a interpretarlas. Lo primero que tenemos que conocer es que para el equipo manual existe una tabla de 63 a 160 en el cual no nos indica presión. ¿Por qué no nos indica presión? Porque la presión la estamos haciendo mecánicamente. Entonces solo nos indica los tiempos. Pero estas tablas de las que estoy hablando es para equipo hidráulico. Es muy importante recordar esto. Cada equipo hidráulico tiene su tabla y cada proveedor de equipos tiene su tabla. Nos pueden variar. Entonces, ¿cómo sabemos qué tabla del equipo? Por lo general, mide esta de un equipo 160 Eco, que quiere decir Eco, que es un equipo Georg Fischer. O sea, si tenemos un equipo Georg Fischer de 160, los parámetros son diferentes a un equipo de Ritmo o Ambais o otro proveedor,
del mismo diámetro de 160. Pero ¿por qué son diferentes los parámetros? Por esta sencilla razón, la sección del cilindro. Todos los proveedores tienen áreas del cilindro diferentes. Entonces, cuando nos indican, quiero conocer los parámetros para la soldadura porque voy a pegar 160 milímetros. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿qué equipo va a pegar y cuál es el área del cilindro? Ya con esos, pues tenemos la norma, que es la norma ISO 21307, la que le estaba hablando, que la más actual es la 2017, y dependiendo de esa norma podemos calcular esos parámetros. Muy importante recordar eso. Pero acá hay otro tip. ¿Se acuerda de las 5 fases que hablamos? De la gráfica que le digo, todas las tablas de termofusión nos hablan de esas fases. Entonces acá está el ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo para 160 RI17. Entonces, siempre es importante recordar que la temperatura de la plancha no nos va a variar. ¿Por qué no nos va a variar la temperatura de la plancha, ya sea en cualquier diámetro? Porque es el mismo polietileno. Y esas temperaturas son las que nos indican que el material está en óptimas condiciones para hacer una fusión y no va a sufrir ninguna quemadura ni ningún ningún efecto secundario del material. Entonces va a mantener sus propiedades mecánicas. Mire, acá tenemos el ejemplo, la presión eran 22 bar. Se recuerdan que acá decía P1 más PT, entonces estos 22 sería el P1 y le sumaríamos la presión de arrastre. En algunos equipos nos dará 3, 5, 7, entonces tenemos que sumarle la presión para aplicar en la fase 1. Ya sabemos que la fase 1 es cuando estamos calentando la plancha y estamos aplicando presión. Pero hay un cuadrito adicional, una columna adicional que me dice ancho del reborde. Recuerdan que yo les dije que cuando el reborde sea constante en los dos extremos de la tubería, podemos pasar a la fase 2, eso significa el ancho de reborde. Cuando pasamos a la fase 2, bajamos la presión y empezamos a contabilizar el tiempo de calentamiento. En la gráfica ya sabemos el tiempo de calentamiento, el que les dije que estaba en segundos, acá lo tenemos el ejemplo, 128 segundos, serían 2 minutos y 8 segundos. Estos tiempos hay que tratar de ser lo más precisos posibles. Después pasamos a la fase 3 y fase 4, la cual ya sabemos que es apertura, sacar la plancha e inmediatamente volver a cerrar. Esta fase 3 y fase 4 nos dice también unos tiempos, nos dice 5 y 8, pero ¿qué es eso de 5 y 8? Siempre me gusta decir hacerlo en el tiempo más corto posible. Que si lo hacemos en 8 segundos, ojalá sea menos, pero que no nos pasemos de esos 8 segundos. En este caso para 160 R 17. Y la fase 5 es volver a aplicar la presión, como se dan cuenta es la misma de la fase 1 más la de arrastre, y esperamos un tiempo de enfriamiento, el que yo les dije, el T5 que era la soldadura, y en este caso tendríamos que esperar 13 minutos. El proceso de termofusión es muy sencillo, se realiza desde diámetros pequeños, a nivel mundial es muy recomendado. En la parte de Latinoamérica, en algunos países no es tan fuerte como en otros, pero tiene muchas bondades correspondiendo a otros materiales. Acá me quería colocar unas imágenes adicionales. En Europa y en Estados Unidos tenemos instalaciones de grandes diámetros. Mira, un tractocamión que prácticamente es únicamente un tubería de 63 pulgadas. Y el procedimiento es el mismo. O sea que en algún momento cuando ustedes lo soliciten y que hay que pegar una tubería de 63 pulgadas, ya estamos capacitados para hacerla. Lo único que necesitamos es una unión mecánica, un equipo y las tablas de termofusión. El procedimiento va a ser el mismo, solo nos van a cambiar los parámetros, pero es el mismo procedimiento, el mismo paso a paso que les llegué que les estaba mencionando. Entonces, ese es el módulo 2 del que íbamos a ver hoy, enfocarnos un poco más en estos procesos de termofusión. Tenemos unos minutos adicionales, no sé si hay algunas preguntas,